puede tener el peligro de ser solo un acto demagógico con un mensaje moral. Y no es así. Acá no se está juzgando una moral. No hay que decir lo que hizo el Museo de la Plata, todos deben hacerlo como consecuencia del acto. Cuando la gente dice, pero ¿hay que exhibir o no hay que exhibir restos humanos? Hay que analizar y a partir de ahí actuar. Analizar el contexto particular en que se da, la historia particular en que se da. Los grandes relatos están fracturados hoy en día. El deber ser está cuestionado. Pero si solo está cuestionado y no está nuevamente argumentado, interpelado, ¿se entiende? ¿Me siguen? Es mucho esfuerzo para ustedes, yo lo sé, porque cuando yo estoy allí hablan portugués. Así que lo importante es que el retiro de restos estuvo acompañado de una documentación exhaustiva, un acondicionamiento de lugares específicos. Se creó un depósito privatizado, ¿no?, donde hoy la comunidad sigue realizando su ritual, su ceremonia. Aquella que la sala dijo retire los restos humanos. Y después otra cosa que fue importante fue elaborar nuevos mensajes para el visitante, para la comunidad, y explicar estas políticas. Nosotros sabíamos que los restos humanos, los cuerpos momificados, son un fuerte atractivo para el público, muy fuerte. Si uno hacía una encuesta a la entrada, ¿por qué viene al museo? Dinosaurios y momias. Son los dos grandes atractivos, dinosaurios y momias. Pero además de explicar al visitante que esto la decisión de retirarlos, muy importante el por qué. No solamente se entiende para que el visitante tenga la oportunidad de formar su propia opinión con respecto al tema. No simplemente la decisión autoritaria de ese museo del siglo XIX, que detrás de la puerta, hacia el adentro, decidía todo. Para la comunidad, para la nación, para mostrar la grandeza de la nación, pero las decisiones estaban totalmente elaboradas al interior. Esto es un museo de puertas abiertas, un museo que es cuestionado desde afuera, desde lo que está sucediendo en la sociedad, porque finalmente la necesidad y el reclamo de las comunidades de retirar los restos humanos y de que esos restos humanos sean restituidos tiene que ver con un ejercicio político que la comunidad está haciendo de su identidad, totalmente legítimo. Tiene que ver con la necesidad de contar con dispositivos de construcción de identidad. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué nos convoca? ¿Qué nos une? ¿Qué nos da pertenencia? Y todo este accionar moviliza a la comunidad para agruparse, para ejercer un derecho sobre el patrimonio. Entonces se retiraron de exhibición y se renovó la sala de exhibición. Miren, la sala original tenía 44 vitrinas, una al lado de la otra. El 60% de las vitrinas tenían restos humanos americanos. Así que al retirar, además estaba desactualizada, la conservación era horrible y además costó mucho la puja con los antropólogos biólogos, porque nosotros les decíamos, ¿cómo podemos mostrar esta idea? Con un cráneo
podemos mostrar esta otra idea? Con una mandíbula. ¿Y cómo podemos mostrar esto? Con un fémur. El resto humano era el reflejo de la idea muy fuertemente. Un cerco disciplinar. Así que los que trabajábamos en la profesión empezamos a empujar y a discutir. Nos llevó casi 2 años elaborar un buen guión. Y en ese nuevo guión se elaboró un hilo conductor en el relato que, partiendo de lo más lejano, la sala se llama Ser y Pertenecer, un recorrido por la evolución humana. Entonces, partiendo de, considerando la ontogenia y la filogenia, partiendo de lo más lejano, uno recorre la sala y en el último sector se trata la cuestión de la antropología y la muerte como una experiencia universal, y nuestra especie como la única que carga de representaciones, sentimientos, prácticas, que necesita del duelo, que necesita del ritual, que necesita de creer, como especie particular. Y en ese contexto se elaboró como recurso museográfico un video. Lo traje, 7 minutos dura, un video con estas intenciones que están acá. La primera, pensando en el visitante, ¿no es cierto? La primera es mostrar la diversidad de prácticas en torno a la circunstancia de la muerte. La segunda tenía un poco el objetivo, segunda es un orden cualquiera, todo esto como un sistema, ¿no es cierto?, relacionado. Otra intención que teníamos es sacar al resto humano de la condición de objeto y ponerlo en el lugar donde el intérprete ya no es el científico, sino el descendiente, el visitante, etc. Múltiples intérpretes. A su vez, poner un equilibrio en que el estudio de los restos humanos es un campo valioso de información. Tratar de, por ejemplo, todo lo que constituye el desarrollo de la antropología forense es un campo de conocimiento absolutamente valioso. No es pelearse con la ciencia, ¿no es cierto?, sino conciliar o confrontar. Ahora aprendí a confrontar, no conciliar, confrontar. Muy bien, me gustó. Buen comentario. Después, incorporar distintas opiniones respecto de cómo es pensada la exhibición. Algunos no están de acuerdo con que nos exhiban. Algunos piensan que hay que exhibir porque eso es un orgullo. Yo estaría orgullosa de que mi abuelo estuviera en una vitrina, nos dice mucha gente. Difundir las nuevas normativas en torno a las restituciones, difundir las leyes y sobre todo, informar acerca de las nuevas acciones de la institución en relación a las restituciones. Entonces, si podemos recordar ese primer esquema de ese museo del siglo XIX, donde teníamos las prácticas y las representaciones, fijémonos, esto es en una síntesis muy apretada. Del lado de las prácticas están las restituciones,
las adquisiciones, no es que no se adquiera en otro contexto, es otro tema muy complejo, pero aparecen las restituciones. Hay un tratamiento integral y respetuoso del resto humano. No es lo mismo que una vasija. Restos humanos y objetos sagrados necesitan ser pensados por nosotros de otra manera. Además, para la política institucional, al interior se están gestando protocolos y normativas de acción sobre esas colecciones. ¿Quién las consulta? ¿Cómo se consulta? Muchas veces se está gestando también esta necesidad de consentimiento de las comunidades, por ejemplo, para una práctica de ADN. Hay muchísimos conflictos. Yo les hago la síntesis. Imagínense que cada uno de estos temas es una constelación de conflictos. Y la no exhibición. ¿Qué cambio? De esa vitrina llena de esqueletos a la no exhibición. De esa adquisición del cuerpo abandonado en la guerra, en la confrontación, a la restitución. Es decir, realmente es un giro institucional muy conmovedor. ¿Cuáles son las representaciones entonces de estas nuevas políticas? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cuáles son los argumentos, las ideas que le dan sentido? La identidad constructivista, no esencialista. La identidad no solamente constructivista, más que constructivista, la identidad deconstruida. Porque con el constructivismo, todos, ya creo que es un paradigma vigente muy compartido, esta idea de que la realidad es construida, que la realidad en la construcción hay muchas perspectivas, muchas miradas, es polifónica, pero la identidad, pero además se agrega a esa identidad polifónica. Yo estoy muy de acuerdo con la ambigüedad, pero la ambigüedad, la contingencia, no le quita legitimidad, porque a veces el concepto de ambigüedad no nos gusta, porque nos descoloca, porque lo ambiguo nos desconcierta en general. Pero lo ambiguo acá significa que existe la posibilidad de moverse del conflicto, no de dar una respuesta única. Es muy difícil aprender a trabajar dentro de este modelo. Yo no sé si sé trabajar dentro de este modelo. Y para la museología es más difícil todavía, porque finalmente las ideas tienen que quedar en ese espacio tridimensional que es la exhibición. Y es muy difícil ese pasaje de la idea a su representación congelada en la vitrina. Es difícil. ¿Cómo hacemos para que ese visitante entre a la sala y en algún momento se conmueva, en algún momento se pregunte algo, en algún momento proyecte su experiencia personal, su mundo cotidiano? No es en toda la sala, es en algún momento que hay que provocar el estupor. No se puede vivir en el estupor, vivir en la ambigüedad, vivir en el conflicto, pero lo necesitamos para no morir, porque es el conflicto lo que nos obliga a pensar. Si en esta institución no hubiera habido conflicto, seguimos igual. Nadie se da cuenta de lo que está pasando. El conflicto es una gran oportunidad. Es difícil porque no quisiera hacer una apología del conflicto, de ninguna manera. Conflicto entendido como crisis, como una posibilidad de parar y preguntarnos qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, hacia dónde vamos.
algo que nos despabila. El conflicto nos tiene que despabilar y no hay que tenerle miedo. Tiene que ser una oportunidad. Esa identidad constructivista hoy se ve ligada a la contingencia, ligada a la circunstancia particular política, en el contexto histórico, político, concreto en el que sucede. Entonces es más libre. No es una idea a la que hay que ser fiel. Es como me siento que soy. Acá y acá. En los distintos contextos como sujeto actúo. No es lo que debo ser y la obligación de ser fiel a esa idea. ¿Se entiende el corrimiento, el desplazamiento de ese concepto? Y al incorporar la contingencia es más libre porque hoy puedo gritar por algo que mañana quizás no me interese. Y en un momento, si hay convicción y hay legitimidad, puedo hacerlo. Y es legítimo. No va a venir otro a decirme mañana, vos pensabas tal cosa. Era legítimo en ese momento, en esa contingencia. El museo, bueno, ustedes saben mucho de esto. Trabajan en museos, así que los espacios de cogestión hay que cuidarlos. No tiene que ser solo una palabra. No tiene que ser solo una palabra de moda, la cogestión. Ustedes son expertos en esto. Son grandes expertos. Después, el marco legal de nuestro accionar, la ley de restitución, la ley de reconocimiento de la persistencia de pueblos originarios, los códigos de ética, son un marco legal para este accionar. Ahora estamos todos convencidos. Los que no estaban convencidos de devolver los restos humanos ahora tienen una ley. Pero eso es producto de una efervescencia social. El cuerpo, en este nuevo paradigma, no es que no haya dejado de ser un objeto de estudio, pero está impregnado el resto humano de otros. Un campo simbólico, podríamos decir. Un campo simbólico que juxtapone sentidos. No siempre armónicos, No siempre armónicos. Y después la presencia activa de los grupos de pertenencia que reclaman, es una presencia activa, ellos vienen al museo, están en el museo. No es solamente un discurso, una enunciación, es una actuación completa. Bueno, ¿cómo estamos, María? ¿Están cansados? Es mucho. ¿Qué parece? Es mucho. Somos bem. Sí, sigo. Por favor. No sou por ustedes, yo sigo. Estamos bem de horário. Estamos bem, muito bem de horário. A las 6 de la tarde me avisan. Olha, sim. Bueno, voy a resumir. Sí. Partido. Queria muito agradecer a sua palestra, é maravilhoso, mas infelizmente eu tenho que retirar. É uma pena, porque eu faria muitíssimo de comentar muito sobre a sua palestra, respeito para isso, mas eu acho que vamos continuar outra vez. Por bem. Bueno, gracias. Gracias. Buen viaje. Arrivederci. Hasta la próxima. Sí. Bueno. Todavía con carácter exploratorio, ¿no? Iniciamos un estudio público tengo algunos. Gracias. Obrigada.
obligada. Empezamos un estudio de público, es muy preliminar todavía, pero con varios objetivos. El de, primero, más de orden evaluativo para la exhibición, ¿cierto? Tenía varios ítems, yo le voy a comentar solamente algunos. Metodológicamente, yo les dejo el PowerPoint si quieren. Dos aproximaciones metodológicas, tanto cuantitativa como cualitativa. Lo cuantitativo se usó más para saber, como una especie de encuesta de opinión, si está de acuerdo o no con el retiro de restos humanos. Yo acá traje, para comentar solamente dos de las preguntas de la encuesta, de la entrevista semi-estructurada, y poner en valor la aproximación cualitativa, que nos permitió identificar el conjunto de representaciones que moviliza el visitante cuando dice que está a favor o en contra de esta medida. Bueno, se hizo una entrevista estructurada, 200 visitantes de fin de semana, 98 mujeres, 102 hombres, la mayoría de la ciudad de La Plata, no tiene mucha importancia. El 62,5% estuvo de acuerdo con el retiro de los restos humanos. El 30% estuvo en desacuerdo y la mayoría, hay un porcentaje del 7% que es difícil opinar del tema. Además, el visitante se siente evaluado en su opinión. Esa no está. Porque, ¿sabe por qué? Porque el museo todavía ejerce una gran autoridad. Entonces, cuando el visitante, por ejemplo, salía de visitar la sala de etnografía con 20 vitrinas, y vos te acercabas a preguntar, parece que tiene que saber lo que vio, le tiene que contestar, son 20 grupos de Argentina, no, ¿se entiende? Entonces, muchos visitantes se sienten inhibidos, prefieren no contestar, ¿no? O no saben, no tienen opinión. La mayoría no conocía las leyes de restitución. Y entonces, la última pregunta tenía que ver con por qué está a favor o en contra. Una pregunta abierta, una pregunta que tenía esta posibilidad metodológica. Las preguntas abiertas permiten, y la aproximación cualitativa, recuperar la visión del mundo del visitante, porque somos fieles a su discurso. El discurso, el decir, la expresión del pensar. Tomamos esa fórmula, partimos de esa idea en el marco de la entrevista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué piensa ante la nueva propuesta expositiva del museo? Y a través de esta pregunta uno puede captar el conjunto de asociaciones discursivas que el visitante materializa en la respuesta. ¿Qué cosas están asociadas? Y las categorías de análisis entonces surgen no están previamente establecidas como en una encuesta cerrada, ¿no es cierto? Es una riqueza inmensa, porque además el visitante nos obliga a pensar otra vez. Tenemos que pensar a partir de lo que el visitante no tenemos alternativa. Entonces, los argumentos que estuvieron a favor del retiro de los restos humanos
reconocieron en el discurso, aparecían como núcleos de significación vinculados a la naturaleza del resto humano. Algunos decían, no, el resto humano pertenecía a una persona, por ejemplo, o reconocía un sujeto de reclamo. Después, por asociación con el concepto de muerte, por ejemplo, algunos visitantes decían, tiene que volver a la tierra, tiene que volver a la tierra. Ese era su argumento. ¿Por qué está de acuerdo que se retire? Porque tiene que volver a la tierra, por ejemplo. Por sus derechos. Ahí en el discurso el visitante reconocía al sujeto del reclamo. Por sus derechos. O sea, hay algunos responden por la naturaleza del resto humano. Por ser un resto humano. Otros, porque hay un sujeto que reclama. Y si no, podría estar exhibido, pero si alguien reclama, no. Otros, por la ley. Como hay una ley, hay que cumplir la ley. ¿No es cierto? O sea, ahí aparece como. Todavía es muy preliminar. Pero uno podría, cuando sigamos profundizando en los discursos, encontrar un poco como modelos cognitivos de los visitantes, aquellos que todavía siguen aferrados a la institución del viejo museo. El museo debe exhibir, ¿no? Como todavía es prematuro, pero esto aparece en los discursos de los visitantes. Por las leyes o por sentimientos, un poquito. El estudio del público también es importante porque nos hace pensar en nuestros propios prejuicios. Es muy común, no sé si a ustedes les pasa, pero allá la directora y otros trabajadores, al público le gusta, al público no le gusta, el público lo quiere, el público no lo quiere. ¿Cómo saben? No, recorrió y no leyó, entonces no entendió nada. Absurdo, absurdo. Cada visita es distinta, bueno, es otro tema ese, pero estudiar al público es una herramienta de gestión fundamental para la institución. Fundamental. Cuando uno lo está haciendo, no se da cuenta cuánto de esos resultados influyen en el quehacer de la escografía, digamos, ¿no? Parece que fueran compartimentos separados, no lo son. Es una herramienta de gestión muy importante el estudio público. Los argumentos en contra del retiro de los restos tienen que ver con nosotros queremos ver cultura. Es el visitante que no está dispuesto a resignar su motivación. Yo vine a verlo, quiero verlo. No tiene, al entrar al museo tiene una expectativa y esa expectativa no la resigna. No dice, el museo me está haciendo pensar sobre tal tema. Por ahí lo obliga un poco, pero sigue aferrado a su motivación, a su expectativa. Y además, muchos dicen que es el único lugar donde podemos verlos. Todavía no sé por qué se quiere ver, pero bueno, es parte de una curiosidad natural. Entonces, yo les voy a dejar el PowerPoint porque hay varias pantallas con estos ejemplos que yo comenté. Ustedes pueden mirarlo, tomarlo para una clase, hacerme preguntas por mail. Entonces, esto sí es un poco la síntesis del estudio de público. Los argumentos a favor de no exhibir está presente en el discurso del visitante el sujeto del reclamo. Hay un reconocimiento a ese sujeto que se siente heredero, digamos, de este patrimonio, ¿no es cierto? Y sobre el cual ejerce un derecho. Es capaz ese visitante de desplazar su motivación particular.
dejar de lado su necesidad ante los nuevos argumentos. Yo estoy leyendo en portugués, no entiendo nada. Me resulta más difícil mirarlo al